A comienzos del siglo XX, Río de Janeiro crecía entre modernización y desigualdad, mientras en sus colinas comenzaban a levantarse las primeras viviendas improvisadas que darían origen a las favelas. Excombatientes, trabajadores pobres y familias desplazadas construyeron con madera y láminas lo que el Estado no les ofrecía, un lugar donde vivir, aunque fuera en la pendiente más empinada. Con el paso de las décadas, aquellas construcciones temporales se volvieron permanentes, y las favelas dejaron de ser campamentos provisionales para convertirse en barrios densamente poblados. Río brillaba ante el mundo con sus playas y su arquitectura, pero detrás de la postal turística crecía otra ciudad invisibilizada en las laderas. En los años 50 y 60, la migración interna aceleró el crecimiento de las favelas, mientras la urbanización formal no lograba absorber a toda la población. Las casas se multiplicaron sin planificación, conectadas por callejones estrechos y escaleras interminables, formando un laberinto humano sobre las montañas. Durante la dictadura militar, muchas favelas fueron estigmatizadas y algunas incluso demolidas, pero la expansión fue más fuerte que cualquier intento de erradicación. En los años 80, la crisis económica y la falta de oportunidades crearon el escenario perfecto para el surgimiento de economías ilegales dentro de las comunidades. El narcotráfico encontró terreno fértil en territorios donde el Estado estaba ausente y la necesidad era urgente. Las facciones criminales comenzaron a disputar el control de las favelas, convirtiendo calles y escaleras en líneas de fuego. La violencia dejó de ser esporádica y se volvió estructural, afectando generaciones enteras que crecieron entre disparos y sirenas. Río en llamas no era solo una metáfora, era la realidad de enfrentamientos armados que paralizaban comunidades completas. Las operaciones policiales se intensificaron en los años 90 y 2000, entrando en territorios dominados por facciones con fuerza militar. Helicópteros sobrevolando techos de zinc, blindados subiendo colinas empinadas, vecinos atrapados en medio del fuego cruzado. Mientras tanto, la vida cotidiana intentaba continuar. Niños yendo a la escuela, madres trabajando, comerciantes abriendo sus puertas pese al riesgo. Las favelas no eran solo violencia, eran cultura, música, solidaridad y resistencia. Del asfalto caliente surgió el funk carioca, expresión sonora de una generación que convirtió la precariedad en identidad. Las comunidades desarrollaron redes internas de apoyo, creando una estructura social que suplía muchas veces la ausencia institucional. Con la llegada de grandes eventos internacionales, Río intentó mostrar otra imagen al mundo, impulsando proyectos de pacificación y urbanización. Algunas favelas recibieron inversión en infraestructura, servicios básicos y programas sociales. Sin embargo, los avances fueron desiguales y en muchos casos temporales. La fragmentación criminal evolucionó, adaptándose a nuevas estrategias y manteniendo tensiones latentes. El siglo de las favelas es también el siglo de la resistencia comunitaria. Organizaciones locales comenzaron a exigir derechos, visibilidad y participación en las decisiones que afectaban sus territorios. Artistas, fotógrafos y cineastas nacidos en las favelas comenzaron a contar su propia versión de la historia. La narrativa dejó de estar exclusivamente en manos externas y pasó a construirse desde dentro. La violencia nunca fue la única identidad de estos barrios, aunque durante décadas dominó los titulares. Las nuevas generaciones crecieron entre contradicciones, peligro y pertenencia, riesgo y orgullo, exclusión y creatividad. La tecnología abrió nuevas oportunidades, conectando a jóvenes talentos con el mundo más allá de las colinas. Emprendimientos locales comenzaron a surgir en medio de estructuras aún frágiles. Sin embargo, los desafíos estructurales persisten: desigualdad histórica, acceso limitado a servicios y estigmatización constante. Río convive con dos realidades que se superponen: la ciudad postal y la ciudad pendiente. Las favelas forman parte inseparable de la identidad urbana carioca. Cada callejón cuenta una historia de supervivencia. Cada techo de zinc refleja tanto precariedad como ingenio. Cada mural pintado sobre ladrillo expuesto es una declaración de existencia. El fuego que alguna vez simbolizó destrucción también se convirtió en metáfora de energía social. Energía que se manifiesta en música, danza, arte y activismo. Las madres que protegieron a sus hijos durante los peores años ahora ven a sus nietos soñar con futuros distintos.
Las heridas no desaparecen, pero se transforman en memoria colectiva. La memoria se convierte en advertencia y en motor de cambio. Río en Llamas es una historia de conflicto, pero también de humanidad persistente. Es el relato de un siglo donde el abandono estatal y la desigualdad estructural moldearon territorios complejos. Es la prueba de que incluso bajo presión constante, las comunidades desarrollan identidad y resistencia. Las colinas que rodean Río han observado cada etapa: formación, expansión, guerra, cultura y transformación. Hoy, el futuro de las favelas depende de decisiones políticas sostenidas y participación comunitaria activa. Depende de entender que seguridad sin inclusión es frágil. Depende de reconocer que las favelas no son un problema a erradicar, sino comunidades a integrar. Río en Llamas no es solo pasado, es un proceso en curso, un siglo de lucha por dignidad, visibilidad y oportunidad. Un siglo donde el fuego simbolizó tanto destrucción como resistencia. Y mientras el sol cae sobre la bahía de Guanabara, las luces comienzan a encenderse en las laderas. No como señal de guerra, sino como prueba de que, pese a todo, la vida continúa. Pero si el primer siglo de las favelas fue marcado por el abandono y la expansión desordenada, el siguiente tramo de la historia estaría definido por la disputa del control. A finales del siglo XX, las colinas de Río ya no eran solo territorios olvidados, se habían convertido en espacios estratégicos. Desde lo alto se domina la ciudad, se vigilan accesos, se controla el movimiento. Las facciones criminales comprendieron esa ventaja geográfica antes que el propio Estado, y así comenzó una guerra silenciosa que luego se volvería ensordecedora. Las disputas entre grupos rivales fragmentaron comunidades enteras. Fronteras invisibles dividieron calles que antes compartían fiestas y partidos de fútbol. Cruzar una esquina equivocada podía costar la vida. La lógica del conflicto penetró en la cotidianidad. Los niños aprendieron códigos antes que matemáticas: qué colores no usar, qué rutas evitar, cuándo tirarse al suelo si comenzaban los disparos. Las madres desarrollaron un sexto sentido para interpretar el sonido de los helicópteros. Los comerciantes sabían cuándo cerrar sin necesidad de aviso oficial. Río ardía por dentro, aunque desde las playas la postal siguiera intacta. La violencia no era constante todos los días, pero sí permanente en la memoria colectiva. Vivir bajo esa tensión prolongada desgasta generaciones. Y sin embargo, la vida seguía. Las fiestas comunitarias no desaparecieron. La música no se silenció. El funk carioca se convirtió en altavoz de realidades crudas, narrando lo que los noticieros simplificaban. La cultura emergió como respuesta. Mientras el Estado ingresaba con operativos esporádicos, las comunidades construían redes internas de supervivencia. Líderes locales mediaban conflictos, vecinos organizaban colectas, iglesias abrían refugios temporales en medio de enfrentamientos. A comienzos de los años 2000 surgió una nueva estrategia: las unidades de policía pacificadora. La idea era recuperar territorios de forma permanente, no solo con incursiones temporales. Durante un tiempo pareció que algo cambiaba. En algunas favelas la presencia armada disminuyó. Aparecieron proyectos sociales, inversiones en infraestructura, pavimentación de calles, acceso formal a electricidad y agua. La narrativa internacional comenzó a transformarse. Río ya no era únicamente sinónimo de violencia, era presentado como laboratorio de intervención urbana. Pero la realidad era más compleja. La pacificación no fue homogénea ni sostenible en todos los territorios. La falta de continuidad política y recursos debilitó avances iniciales. Las estructuras criminales no desaparecieron, se reconfiguraron, se adaptaron a nuevas dinámicas, diversificaron actividades, redujeron visibilidad en ciertos momentos para preservarse en otros. El fuego bajaba de intensidad, pero nunca se extinguía por completo. Mientras tanto, otra transformación silenciosa estaba ocurriendo. Internet y redes sociales comenzaron a romper el aislamiento simbólico de las favelas. Jóvenes creadores mostraban su día a día sin filtros externos. Fotógrafos, músicos, emprendedores digitales emergían desde las colinas. La narrativa dejó de ser exclusivamente construida desde afuera. La favela empezó a hablar en primera persona. Esa voz cuestionaba estigmas, mostraba complejidad,
reclamaba dignidad. Pero los desafíos estructurales persistían. La desigualdad urbana en Río sigue siendo una de las más marcadas de América Latina. La proximidad geográfica entre lujo y precariedad es casi violenta en sí misma. Desde ciertas terrazas de favela se observan hoteles 5 estrellas y condominios de alto nivel. La distancia física es mínima, la brecha social inmensa. Esa tensión alimenta preguntas incómodas. ¿Puede una ciudad sostener estabilidad si conviven realidades tan contrastantes? ¿Puede haber seguridad duradera sin inclusión estructural? El siglo de las favelas no es solo una historia de violencia, es una historia de urbanización informal convertida en permanente. Es una historia de resiliencia forzada. Es una historia de creatividad nacida bajo presión. La economía informal floreció donde el empleo formal escaseaba. Pequeños negocios familiares sostuvieron comunidades enteras. La arquitectura improvisada evolucionó en construcciones sólidas de ladrillo y concreto. Lo que comenzó como refugio temporal se convirtió en barrio consolidado. Las nuevas generaciones enfrentan un escenario ambiguo. Por un lado, mayores oportunidades educativas y tecnológicas que sus padres jamás imaginaron. Por otro, la persistencia de riesgos que aún condicionan decisiones. Río en Llamas no es únicamente el relato de enfrentamientos armados, es la crónica de una ciudad que permitió que la desigualdad se sedimentara durante décadas. Es el espejo de políticas intermitentes. Es la consecuencia de mirar durante demasiado tiempo hacia otro lado. Y aún así, es también la prueba de que incluso bajo condiciones adversas, las comunidades desarrollan identidad poderosa. Las favelas ya no pueden entenderse como periferia marginal, son parte estructural de Río. Moldean su cultura, su música, su estética, su energía. Sin ellas, la ciudad no sería la misma. El futuro dependerá de decisiones sostenidas y coherentes. Dependerá de inversión constante, no episódica, de presencia estatal integral, no solo policial, de reconocimiento pleno de ciudadanía. El fuego que marcó décadas puede transformarse en energía de cambio, pero esa transformación requiere voluntad política y compromiso social continuo. Las colinas siguen ahí, las casas siguen superpuestas unas sobre otras. Las luces nocturnas continúan encendiéndose cada tarde como constelaciones urbanas. Algunas veces esas luces han sido testigo de miedo, otras de celebración. El siglo de las favelas aún no termina. Se sigue escribiendo cada día, entre tensión y esperanza, entre memoria y futuro, entre el riesgo de repetir errores y la posibilidad real de construir algo distinto. El siglo de las favelas no se entiende solo por el fuego, se entiende por lo que resistió al fuego. Después de décadas de abandono, confrontación y políticas intermitentes, Río comenzó a enfrentar una verdad incómoda. Las favelas no eran un fenómeno temporal, no eran un error urbano pasajero, eran parte estructural de la ciudad. Y lo habían sido durante más de 100 años. Lo que comenzó como ocupación improvisada se convirtió en tejido urbano consolidado. Calles estrechas que antes eran senderos de tierra, ahora tienen concreto. Casas que nacieron con madera frágil, hoy tienen 3 o 4 pisos de ladrillo expuesto. Pero la consolidación física no siempre vino acompañada de consolidación social. La desigualdad sigue marcando límites invisibles. El acceso a salud, educación y empleo formal aún es irregular. La estigmatización persiste en discursos que simplifican realidades complejas. Río aprendió que no basta con intervenir un territorio, hay que integrarlo. La integración implica reconocer ciudadanía plena, implica escuchar liderazgos comunitarios, implica invertir sin que el calendario electoral marque el ritmo. Las favelas no son homogéneas. Algunas han experimentado mejoras significativas en infraestructura y servicios. Otras siguen atrapadas en ciclos de violencia intermitente. La fragmentación criminal cambió la lógica del conflicto. Ya no se trata únicamente de grandes facciones visibles. Ahora existen dinámicas más fluidas, alianzas temporales, economías ilícitas diversificadas. Eso hace que el escenario sea más difícil de leer. El fuego ya no siempre es literal. A veces es silencioso. Es presión constante. Es tensión latente. Sin embargo, la energía creativa no se detuvo.
El funk evolucionó y cruzó fronteras internacionales. Artistas nacidos en favelas llenan escenarios globales. Productores musicales trabajan desde estudios improvisados hacia mercados digitales internacionales. El cine independiente mostró la complejidad interna de estos territorios. Fotógrafos comunitarios documentaron la vida cotidiana sin filtros sensacionalistas. La favela dejó de ser solo escenario de tragedia. Se convirtió en generadora de cultura. La tecnología amplificó voces que antes no tenían micrófono. Redes sociales, canales digitales, proyectos colaborativos comenzaron a romper narrativas únicas. Pero el reconocimiento cultural no resuelve desigualdades estructurales. El reto sigue siendo profundo. ¿Cómo garantizar movilidad social real? ¿Cómo reducir la vulnerabilidad frente a economías ilegales? ¿Cómo evitar que nuevas generaciones hereden las mismas limitaciones? El siglo XXI exige respuestas más complejas que las del siglo XX. La seguridad ya no puede pensarse únicamente en términos de control territorial. Debe incluir prevención estructural, educación sostenida, acceso a mercado laboral formal, infraestructura digna. Río también enfrenta transformaciones económicas globales, crisis financieras, cambios políticos, pandemias, inflación. Cada sacudida externa impacta con mayor fuerza a quienes ya viven en condiciones precarias. Eso hace que la resiliencia sea constantemente puesta a prueba. Las madres que sobrevivieron a los años más violentos ahora observan a sus hijos navegar un mundo digitalizado, globalizado, pero aún desigual. Algunos logran romper barreras históricas, otros siguen atrapados en entornos de riesgo. La historia no es uniforme, pero hay algo distinto respecto al pasado. Hoy existe mayor conciencia pública sobre la necesidad de integración urbana real. El debate ya no gira exclusivamente en torno a erradicación o confrontación, sino a inclusión y desarrollo. Las universidades investigan el fenómeno con más profundidad. Urbanistas analizan modelos de mejora incremental. Organizaciones comunitarias participan en mesas de decisión. La favela ya no es únicamente objeto de política, es sujeto político. Esa diferencia cambia la dinámica. La memoria de los años más oscuros sigue presente. Nadie olvida que el abandono estatal abrió espacios para estructuras paralelas de poder. Esa memoria funciona como advertencia. El fuego que alguna vez consumió generaciones dejó cicatrices visibles e invisibles, pero también dejó lecciones. La principal: ninguna ciudad puede prosperar mientras una parte significativa de su población vive al margen de la ciudad. Río no puede entenderse sin sus colinas habitadas. La postal perfecta de playa y montaña es incompleta sin las luces que titilan en las laderas al caer la noche. El siglo de las favelas es, en realidad, el siglo de la desigualdad urbana enfrentada, aunque no resuelta por completo. Es un proceso en evolución, un equilibrio frágil entre intervención y autonomía, entre control y derechos, entre seguridad y libertad. El futuro no está garantizado, pero la historia demuestra algo poderoso. Aún bajo condiciones extremas, las comunidades desarrollan identidad fuerte, redes de apoyo y capacidad de adaptación. Río en Llamas fue una etapa. Río Resiliente es una construcción en curso. Las colinas siguen observando. Las casas siguen creciendo verticalmente. Las luces continúan encendiéndose cada noche, como constelaciones urbanas suspendidas sobre la bahía. Algunas veces esas luces han sido testigo de conflicto, otras de música y celebración. El tercer acto del siglo de las favelas no está cerrado. Se escribe cada día entre tensión y posibilidad, entre el riesgo de repetir errores históricos y la oportunidad real de transformar definitivamente el fuego en futuro.